Los relieves de nuestro planeta son extremadamente interesantes. En ocasiones presentan verdaderas obras de arte. Lo poco conocido es que estos relieves no son estáticos, sino dinámicos. En geología se nos habla de modificadores del relieve, y los hay internos y externos. Los internos son el tectonismo, vulcanidad y sismicidad. El tectonismo es el movimiento de la corteza terrestre que se da cuando las placas tectónicas se desplazan. Esto puede crear montañas y fallas, por ejemplo. Y la vulcanidad, pues la conocemos y es obvio de qué forma pueden modificar el relieve. Mira por ejemplo esta isla en Japón que apareció hace poco gracias a un volcán submarino. De igual forma, los sismos o terremotos son obvios en cuanto a su efecto en el relieve. Pero estos no son los únicos modificadores del relieve, mencionamos también los externos. Los modificadores externos del relieve son la actividad humana, la fragmentación de rocas por cambios en temperatura y la erosión del agua y del viento. Descartaremos hablar de la actividad humana para los propósitos de este video. Ahora, dicho esto, la fragmentación de las rocas se da gracias a cambios grandes de temperaturas que pueden debilitar una roca hasta partirla. También es muy frecuente por la congelación de agua en las grietas de las rocas. El agua congelada se expande, logrando romper las rocas a lo largo de sus grietas. Pero el factor que más me llama la atención es la erosión. Pensemos en el viento, un río, inundación o las olas del mar. Cualquiera de estos arrastra consigo polvo, arena, pequeñas piedras y materia orgánica. Y estos elementos terminarán en los lugares más bajos a donde sean arrastrados y se transformarán en sedimento, que con el tiempo creará una capa sedimentaria sólida a la que llamamos estrato. En la erosión y la formación de capas sedimentarias está el secreto para conocer la edad aproximada de la Tierra, esto según muchos expertos. Si se puede calcular a qué ritmo se suele generar una capa sedimentaria de un grosor dado, todo lo que tenemos que hacer es observar las capas sedimentarias que hay debajo de nosotros, calcular el tiempo para la formación de cada una y sumar esos resultados. Ahora, ¿cómo se podrá calcular a qué ritmo se acumulan los sedimentos que crean los estratos? ¿Será eso posible? Pues hace mucho tiempo, en realidad en el siglo XVIII, varios geólogos abrazaron la idea de que calcular este ritmo de deposición de sedimentos era muy fácil. ¿Por qué? Porque lo único que hay que hacer, según estos hombres, es calcular cuánto tardan los distintos procesos de erosión de hoy en acumular una cierta cantidad de sedimentos y tendríamos un ritmo promedio. Esto se puede medir y de hecho se ha hecho. Ellos entendían que este es el método clave para estimar la antigüedad de las capas de la Tierra, basándose en que los procesos de erosión y acumulación de sedimentos siempre han sido iguales, es decir, lentos y estables. A esta idea le llamaron uniformitarianismo. En base a esto, estos geólogos llegaron a estimar que la Tierra tenía muchos millones de años de antigüedad. Ahora bien, una cantidad de millones de años significa que la Biblia está mal. ¿Por qué? Porque si contamos toda la historia bíblica tomando nota de sus genealogías todo lo largo hasta el Nuevo Testamento y le añadimos la cantidad de años desde el Nuevo Testamento hasta hoy, lo que tenemos es alrededor de 6.000 años. De manera que aquí alguien está mal, ya sea la Biblia o los geólogos. ¿Cuál tú piensas que está mal? Bueno, lo común por estos días es pensar que la Biblia está mal, dado que la ciencia es tan confiable y avanzada y la Biblia un libro viejo. Pero, ¿qué pensarías si te digo que la idea de una Tierra de miles de millones de años tiene menos que ver con ciencia y más que ver con filosofía? Sí, la palabra clave aquí es cosmovisión. Cosmovisión es la manera de ver e interpretar el mundo. Los geólogos del siglo XVIII que propusieron el uniformitarianismo partían de una cosmovisión naturalista, es decir, para ellos el único actuador en la naturaleza es la naturaleza misma y nada más. Por ende, en el panorama de sus explicaciones y teorías no cabía la posibilidad de Dios como un agente activo en o sobre la naturaleza, tal como lo presenta la Biblia. Antes de esta generación, la inmensa mayoría de hombres de ciencia del pasado partían de una cosmovisión teísta, tomaban en cuenta a Dios como creador y el impacto de la obra de Dios en la naturaleza tal como lo registra la Biblia. Pero, ¿qué es esto del impacto de la obra de Dios en la naturaleza? Pues la Biblia nos habla de una gran catástrofe que afectó grandemente el relieve terrestre y toda la naturaleza, el diluvio universal. Por esta razón, aquellos viejos científicos teístas, en vez de creer en el uniformitarianismo como su base para entender el desarrollo de los procesos geológicos, hablaban del catastrofismo. Piensa por unos segundos qué pasaría con el ritmo de erosión y acumulación de sedimentos de una región si hay una inundación. La respuesta es lógica.
Tanto la erosión como el ritmo de deposición de sedimentos se aceleran en proporción directa a la magnitud de esa inundación. Con esto tenemos que mientras más grande es la catástrofe, más se aceleran estos procesos que dan pie a la formación de estratos. ¿Hay evidencias que apuntan a la existencia de una inundación universal? Sí. Por un lado, en las distintas culturas del mundo sobresalen las historias de que el mundo antiguo fue destruido por una inundación. Pero más allá de las leyendas y los mitos folclóricos, tenemos evidencia de parte de los mismos sedimentos. Sin el diluvio, sería lógico para el geólogo encontrar rastros de erosión entre una capa de tierra y otra, y así suele ser. Sin embargo, hay grandes formaciones que no cuentan con marcas de erosión entre ellas. Esto nos habla de cantidades inmensas de sedimento que se depositaron rápidamente, creando capa tras capa de sedimentos en poco tiempo. ¿Cómo es esto posible? Por una inundación masiva, un diluvio universal. Por otro lado, otras capas de rocas presentan marcas violentas de erosión. Aquí tenemos presente las corrientes acuáticas creadas por el diluvio. Otro argumento es la existencia de capas de sedimento de dimensiones colosales. Por ejemplo, la formación de arenisca tapiz o tapiz sandstone y la pared roja de piedra caliza o red wall limestone, ambas del Gran Cañón. Cada una puede ser rastreada por todo Estados Unidos hasta Canadá e incluso por el Atlántico hasta Inglaterra. Piensa en esto, una formación creada por proceso de deposición de sedimentos gigantesca. ¿Cómo se pudieron crear estas formaciones por un proceso lento y uniforme a tal extensión? No parece posible nada, pero una catástrofe global sí generaría las fuerzas necesarias para la formación de estas capas tan extensas. Por último, podemos apuntar hacia los fósiles. Que los huesos u otras estructuras de un animal se fosilicen no es muy común. Para que se dé un fósil debe haber sepultación rápida de los restos de un animal y que el sedimento lo encapsule y aísle del oxígeno que terminaría degradando todos sus restos. Además tenemos por ejemplo cementerios de fósiles de dinosaurio que cuentan con cientos de animales muertos juntos. Si sumamos fosilización que necesita sepultación rápida, todos estos animales muriendo al mismo tiempo, o sea una sepultación masiva, pues tenemos que un gran evento catastrófico debió crear una avalancha de lodo o algo parecido. En fin, todo apunta a un diluvio. ¿Por qué la opinión general de la ciencia no acepta al menos algo de estas evidencias hacia la existencia del diluvio? Tal vez por orgullo. La cosmovisión naturalista que apoya el uniformitarianismo propone al hombre como el agente que puede entender los misterios del mundo y el universo. Teniendo el hombre este poder, puede entonces decidir su destino a su antojo, sin la necesidad de reconocer una autoridad absoluta por encima del mundo natural. Y así el hombre sería, finalmente, la medida de todas las cosas, el creador de su propia moral, y este es el ideal de muchos. ¿Pero qué ha traído esto? Miseria y corrupción. El ser humano necesita conocer su origen para entender su lugar y destino al que Dios nos llama. Piensa en todo esto y como siempre, que la paz de Dios sea contigo. Gracias por ver el video.